Buena gente, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Llegó el momento de hablar de los verdeos de invierno campaña 2022. Yo lo voy a dividir en dos partes para que sepan. En total hemos hecho este invierno, o sea, en esta campaña 125 hectáreas, 56 hectáreas fueron de avena con sociedad con vicia y 69 hectáreas es cebada negra con sociedad con vicia. Yo en este momento ahora les voy a presentar los resultados que obtuvimos sobre la avena con vicia. Más adelante presentaremos lo de la cebada negra con sociedad con vicia. No los tengo ahora porque en este momento los animales se encuentran pastoreando ya los últimos lotes de la cebada negra, así que todavía no tengo los resultados definitivos, pero sí los resultados de la avena con vicia, que es lo que les voy a presentar en este momento. Bueno, voy a buscar ahora la presentación y ahí vamos. Bueno, como dije, de lo que voy a presentar es sobre la avena con vicia, campaña 2022. Nosotros vamos a empezar a describir, voy a empezar a mencionar cómo nos tenemos descriptos. Si ustedes han visto los resultados que yo he presentado de la campaña anterior, es muy similar. Acá yo tengo dividido en insumos y labores. Dentro de las labores tenemos la fumigación, el riego, el rolo rastrojero, que es el rolo faca, que es un implemento agrícola, que es el rolito triturador de barbecho, de rastrojo, perdón. Por eso le digo rolo rastrojero. Y la siembra. Todo eso componen los labores. Y dentro de lo que es insumo hemos tenido herbicidas, la semilla de vicia, la semilla de avena y el inoculante de vicia. Bueno, dentro de lo que es labores, a nosotros nos representó, que es esto que está en el gráfico de torta a la derecha, en color azul, que lo estoy señalando con el cursor, nos representó el 48% del total de los gastos. En valor nominal serían 8.000, que acá en el gráfico se lo estoy señalando, 8.686 dólares. Aclaro que estos son dólares oficiales en el momento en que se hizo la labor, o son dólares oficiales en el momento que se realizó el gasto, en el caso de que haya sido una compra de algún insumo. Ese es el dólar que yo tomo. Así que, bueno, las labores nos representan a nosotros el 48% de los gastos. Dentro de este 48%, ¿cómo está conformado este 48%? Bueno, dentro de ese 48% que implican las labores, el 3,2 es la aplicación del barbecho. El riego es el 48% y el rolo rastrojero es el 3,5%. Después la siembra del 48% nos representa el 45%. Como verán, en labores lo que más impacto tienen en el total del gasto de labores son el riego y la siembra. Y voy a explicar rápidamente por qué. El riego porque por suerte hemos podido regar, aclaro que es un riego por inundación, lo habrán visto en varias publicaciones que he hecho. Y el riego hemos podido regar 3 veces, por suerte, casi nunca nos pasa, siempre regamos 2. Bueno, esta campaña hemos podido regar 3, que fue un riego pre-siembra y después hicimos 2 riegos en planta. Así que por eso se nos incrementa también un poco el costo de esta campaña versus la anterior, ¿no? Y la siembra también siempre tiene alto impacto, pero más ahora porque acuérdense que nosotros a este cultivo lo hemos sembrado en rombo. Es decir, nosotros íbamos primero pasando con la sembradora, sembrando la avena, y una vez que terminábamos de sembrar la avena de ese lote, vaciábamos la sembradora, cambiábamos las placas y le poníamos las placas que llevaban para la siembra de vicia, cargábamos la semilla de vicia y volvíamos a pasar con la sembradora sobre lo ya sembrado con avena, sembrando vicia. Entonces es como una doble pasada, es doble gasto, por eso es tanto impacto que tienen sobre las labores. Bueno, herbicida, aclaro que fíjense que es esto que está acá en el gráfico torta
no sé si es como un rosa anaranjado, medio rojizo, es esta parte que estoy señalando con el cursor, representa casi entre el 26 y el 27%, y es solamente una aplicación presiembra que es un barbecho. Fíjense con solo una aplicación el impacto que tiene sobre el costo total, ¿no? Es un 26%. Bueno, la semilla de vicia representó un 16%, la semilla de avena casi un 8% y el inoculante un 1,44%. Es decir que de insumos los herbicidas son los que más impactos tienen. Y de las labores, como ya mencioné antes, es el riego y la siembra. Bueno, vamos derecho a describir cómo lo hicimos. Bueno, acá es la campaña, que es la campaña 2022, que es la de este año. Los cultivos, es como les conté en principio, estamos hablando de la avena consociada con la vicia. Las hectáreas son 56, aclaro de vuelta, nosotros hicimos en total de verdeos de invierno 125, pero de avena con vicia solamente 56. El costo total del cultivo por hectárea en dólares, a mí me representó, a nosotros nos representó $322 por hectárea. Ese fue el gasto para hacer el cultivo. Pero ¿qué pasa? Con hacer el cultivo no solo basta, sino que además tenemos otros gastos que acá yo lo englobo y lo nombro como estructura y personal. ¿De qué se trata eso? Bueno, es todo lo que nosotros necesitamos para poder aprovechar, o dicho de otra manera, todo lo que nosotros necesitamos para poder cosechar a diente ese cultivo que hemos logrado. Tenemos varillas plásticas, hilo electroplástico, personal, combustible. Ahí, de lo que me estoy acordando ahora, todo eso entra acá y a nosotros nos representó 50,12 centavos de dólar por hectárea, es decir, $50 por hectárea. Que, bueno, suplementación no hemos tenido porque no hemos realizado. Entonces, el total de gasto por hectárea de esta campaña de Avena Vicia 2022 fue de $372,26 por hectárea. Repito de nuevo, estos son dólares oficiales y tomo el dólar en el cual se realiza el gasto, digamos, el valor del dólar en el día en cual se realizan los gastos. Entonces, si yo sumo este $322 por hectárea que nos costó nos costó el cultivo, más la estructura y personal, tengo el gasto total por hectárea del cultivo, ¿no? Tanto de la realización como del aprovechamiento del mismo. Total de gasto en kilos de carne, es decir, estos $372 que están acá, yo lo traslado a decir, bueno, che, eso me costó en dólares, pero ¿cuántos kilos de carne representa esta cantidad de dólares? Bueno, al valor que yo he tomado es de 160,46 kilos de carne por hectárea. Dicho de otra manera, a mí, en kilos de carne, poder realizar el cultivo y aprovecharlo, es decir, dirigirlo, manejarlo y aprovecharlo, cosecharlo de diente, me costó 160 kilos de carne por hectárea. Obviamente que este costo, digamos, yo tomo el valor, que acá está, yo voy a llegar ahí y lo voy a explicar mejor, es el valor del kilo de la categoría que sale, digamos. Por ahí entran terneros de 180 kilos y cuando terminé de pastorear las avenas, cuando terminó la campaña de este cultivo, salen con, no recuerdo ahora, pero ponen 230 kilos. No es lo mismo el valor de un ternero de 180 que de 230. Entonces yo el valor que tomo es de la categoría que sale, para pasar el gasto en dólares a kilos de carne. Bueno, los kilos ingresados totales son 239.631 kilos y los egresados son 258.336. La diferencia productiva es 18.705 kilos, que eso es lo que produje en las 56 hectáreas. ¿Qué es esto? Los animales, los kilos ingresados, yo peso los animales, absolutamente el total de la tropa, de los que ingresan a las avenas con vicia. Y después los kilos de egreso, obviamente voy haciendo pesajes de monitoreo, pero al final, cuando terminan, el día que terminan de pastorear el cultivo, se vuelven a pesar y serían los kilos de egreso.
Entonces lo que yo produje en kilos totales no es más que la diferencia entre los kilos egresados menos los ingresados. Si a esto yo lo divido por la cantidad de hectáreas que tengo de cultivo, me dan la producción de kilos producidos por hectárea de carne sobre la avena vicia campaña 2022, que en este caso son 334 kilos producidos de carne por hectárea. Yo a esto le puse un valor de $2.32 el kilo, que es más o menos lo que costaba, lo que costó, digamos, es el valor del kilo vivo de la categoría que salió del pastoreo de los verdeos. 2,32. Puede ser 2,25, 2,30, depende ahí, pero en la zona más o menos el valor era este, así que como para poder darle un valor de producción en dólares, si bien no hay mucha diferencia el valor que tomé con las distintas plazas alrededor de la zona donde yo estoy produciendo, ¿no? O sea que es un valor bien real y muy aproximado a este 2,32. Entonces, si yo los kilos producidos los multiplico por el valor de los kilos que salieron, el total de dólares producidos por hectárea me da 774,92. Si yo a esto, que es el total de lo que produje en dólares, le resto el costo que a mí, digamos, que yo tuve que invertir para poder realizar el cultivo y aprovecharlo, me da un saldo operativo de $402,66. Bueno, este saldo y estos valores en realidad son relativos porque los terneros, ¿por qué es un saldo o es una renta relativa? Porque no se produjo la venta de la categoría saliente. Simplemente se le puso un valor para tener más o menos una idea de lo que sería el resultado operativo del cultivo si yo vendiese los animales. Los animales no se vendieron, pero yo necesitaba ponerle un valor en dinero de lo que me estaba entregando el cultivo en esta campaña, ¿no? Bueno, y acá quiero empezar a comparar las dos campañas. La campaña del año pasado con la de este año. Y acá este cuadro a mí me encanta. Y en realidad es el que más me divierte también porque no habla tanto de plata, sino de datos productivos. Y acá comparamos la producción de dos campañas. Entonces acá tenemos, el cultivo es el mismo, el año pasado hicimos avena vicia, solamente avena vicia. Este año, 2022, hicimos una parte, como ya les conté, avena vicia y en otra parte cebada negra con vicia. Pero acá vamos a comparar los dos cultivos. Son lo mismo, variaron las hectáreas nada más. En el 2021, este 1 y 2 son los números de pastoreo. El primer pastoreo a mí me entregó, o sea, produje 23.298 kilos totales. Que eso, de acuerdo a la cantidad de hectáreas que yo hice el año pasado, teníamos, o sea, el primer corte nos produjo 199 kilos de carne, lo que representó casi el 60% de la producción de los kilos de carne por hectárea se hicieron en el primer pastoreo. El segundo pastoreo sacamos 15.936 kilos, lo que representaron 136 kilos de carne por hectárea, que en proporción representó el 40%. Entonces, como conclusión, en la producción de avena con vicia de la campaña anterior, que es la 2021, el 60% de los kilos los cosechamos en el primer pastoreo y el 40% de los kilos en el segundo pastoreo. Llama la atención y fíjense que el primer año, la campaña pasada, sacamos 335 kilos, sumando los dos pastoreos, 335 kilos de carne por hectárea, y este año 334. Pero este año hemos tenido un inconveniente que ya lo menciono cuando llegue acá. Ahora lo voy a mencionar. En el 2022, es decir, este año, el primer pastoreo sacamos 3.801 kilos de carne, lo cual representó casi 68 kilos de carne por hectárea. Es decir, el 20% de la producción total. El segundo pastoreo produjimos 14.904 kilos de carne,
lo que nos representó 266 kilos de carne por hectárea, es decir, casi el 80% de la producción total. Fíjense qué distinto, si bien el total es casi el mismo, pero fíjense qué distinto es el, el primer pastoreo versus el segundo en este año respecto al año pasado. Lo que pasa es que este año tuvimos un problemita que cuando empezamos a pastorear las avenas, tuvimos problemas respiratorios que la verdad que nos pasó mucha factura. Tuvimos mucha morbilidad y cero mortalidad, digamos. Es decir, tuvimos muchos enfermos pero ninguno muerto. Pero eso a nosotros productivamente nos golpeó y nos golpeó mucho. Fíjense la diferencia. 200 kilos que sacamos en el primer pastoreo del año pasado versus casi 70, o sea, realmente es mucha la diferencia. Bueno, creo yo que si no hubiésemos tenido ese problema respiratorio, la producción de carne total y por hectárea este año hubiese sido ampliamente superior al año pasado. Pero bueno, la pudimos pilotear, lo pudimos compensar y fíjense cómo respondió el segundo pastoreo. Así que bueno, terminamos igual con muy buena producción, ¿no? Así que en conclusión, fíjense esta columna que es la que más me gusta a mí. Creo que lo normal es lo que pasó el año pasado, que el 60% de los kilos producidos se hagan en el primer corte y alrededor del 40% en el segundo, y no lo que pasó este año, que el 20% lo hicimos en el primero y el 80% de los kilos lo produjimos en el segundo pastoreo. No sé, veremos qué va a pasar en las próximas campañas, si tiende más a este de acá o más a lo que ocurrió este año. Pero yo creo que, digamos, por lo que la experiencia que tengo en otros lados, siempre los verdeos obviamente que dependen de muchas condiciones, ¿no? Condiciones climáticas, o sea, agroclimáticas, que de acuerdo a eso es cómo responde tanto la producción del primer rebrote respecto al segundo, ¿no? Bueno, esta creo que es ya la última gráfica que les quería mostrar, ya para cerrar y contarles la campaña de Avena Vicia de este año. Vamos a esta, que es la que más me gusta, porque este cuadro está representado en dólares y esto en kilos de carne, que creo yo que es la moneda, que es la verdadera moneda nuestra, el kilo de carne. Entonces fíjense, la Avena Vicia del 2021, lo que está en verde oscuro, que es esto que señalo acá con el cursor, es la producción de kilos de carne por hectárea, que fue de 335 kilos. Esto que está acá arriba, verde clarito, es lo que nos costó realizar el cultivo. No es solo realizar, sino es lo que costó el cultivo más el aprovechamiento del cultivo. Es decir, el costo del cultivo más el de estructura y personal. El costo fue de 118,72 kilos de carne hectárea. Es decir, que el resultado operativo es de 216 kilos de carne hectárea de la campaña 2021. Fíjense, la de este año, que es la 2022, la producción es idéntica prácticamente, es 1 kilo de diferencia, son 334 kilos. El costo de producción y de aprovechamiento de esa pastura es de 160 kilos. Y el resultado operativo me da 173, casi 174 kilos por hectárea. Bueno, aclaro, si bien mantuvimos el nivel de producción final, el costo de producción de este año es mayor, que pasa por lo que dije al principio. El gran impacto se da principalmente en la modalidad siembra, que es con doble pasada, entonces el gasto prácticamente se duplica, y además es que he podido regar mejor. He regado 3 veces, un riego pre-siembra y 2 en planta. Y el año pasado no, fueron 2 riegos nomás. Fue uno pre-siembra y uno en planta. Bueno, y además por la situación económica hoy del país y la inflación que hay, también, digamos, los costos se elevan. Así que un poco es eso también, por qué me sale más caro, nos termina saliendo más caro exactamente el mismo cultivo.
y es bastante más caro porque es 118 kilos de carne hectárea versus 160, la verdad que es mucho. Pasado a dólares, acá en el gráfico de la izquierda, tenemos que la avena vicia de la campaña 2021 tuvo un costo de 231 dólares con 50 la hectárea y el saldo operativo o el resultado operativo fue de 422 dólares, es decir, un 182% de margen. Este año, fíjense la diferencia en dólares, ¿no? El costo de producir el mismo cultivo es de 372 dólares por hectárea. El resultado operativo es de 402 dólares, es decir, que tuvimos un margen de 108. O sea que sigue siendo muy bueno de todas maneras, pero creo yo que lo vamos a terminar superando el año que viene por más, o sea, independientemente de todo el escenario económico, político que estamos viviendo acá en Argentina, porque acuérdense que nosotros pudimos mantener la misma producción que el año pasado, pero si bien pudimos regar mejor, pero tuvimos, como les comenté hace un rato, este problema respiratorio que a nosotros nos impactó de manera significativa, negativa, en cuanto a la producción en el primer pastoreo. Así que bueno, espero que les haya sido de utilidad. Cualquier duda me consultan. No tengo ningún problema, como verán, en compartir los resultados. Y pronto saldrán digamos, los resultados productivos de la cebada negra consociada con la vicia, y ahí vamos a poder comparar los dos cultivos, tanto la avena vicia como la cebada negra vicia, entre ellos de una misma campaña respecto al cultivo de la campaña del año anterior, y vamos a ir viendo cómo vamos respecto a los niveles de producción, ¿no? Así que bueno, desde ya muchas gracias. Para los que se han quedado hasta acá al final, les agradezco que me hayan escuchado y espero realmente que les haya sido de muchísima utilidad, porque en realidad este es el objetivo, que compartir una experiencia, no sé si es parecida, idéntica o totalmente distinta a la de ustedes, pero considero que siempre es bueno hacer este tipo de cosas porque disparan dudas, uno se empieza a replantear la realidad propia y eso es bueno porque permite crecer. Así que desde acá le mando un abrazo grande y mucha suerte.